Buenos días, mis hermanas. ¿Cómo están? Qué, qué buen día para pensar en Cristo y aunque la humanidad la piensa de otra manera, ¿no? Para la iglesia es una importante también recuerdo de esa obra de Cristo y su muerte. Porque si no fuese por la muerte de Cristo no estaríamos acá. Tal vez estaríamos en nuestros pecados condenados y toda la vasta humanidad yendo para el infierno. Inclusive de los de aquellos a los cuales el mismo Dios desde antes había escogido y se había dado. Para el día de hoy quisiera meditar esta, en lo que generalmente conocemos al respecto de la muerte de Cristo, lo que la Biblia enseña al respecto. La Biblia enseña muchas cosas de la muerte de Cristo y nos presenta varias eh, perspectivas al respecto de esa muerte que son de mucha edificación para nosotros. Bien. Y quisiera pues que fuéramos a dos textos, uno que se encuentra en Zacarías y el otro que se encuentra en Apocalipsis. Tienen cosas similares, pero el uno esa es cómo lo mira el pueblo de Dios y el segundo es cómo lo mira el mundo. Entonces, el texto de Zacarías es del capítulo 12, versículo 10, donde vamos a encontrar un paralelismo con el otro texto de Apocalipsis, lo cual nos va a hacer las mismas escrituras reflexionar al respecto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 12:10 va a ser el primero. Y quisiera que lo leyéramos todos a la vez, a la voz de tres. Entonces, si tienen el texto, si lo tienen, hermanos. Zacarías 12:10. Sí es. Es uno de los profetas menores, pero de los profetas menores es uno de los que más, más capítulos tiene. Es el libro del profeta Zacarías. Se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, el capítulo 12, versículo 10. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Bien, en este versículo vamos a subrayar, si es su Biblia, ¿no? Mira, mirarán, traspasaron, llorarán y afligiéndose, que son, digamos, los efectos de mirar a Jesús, ¿sí? Pero entonces, ahí la clave es como si fuese el hijo de nosotros, como si fuese nuestro hijo. Aquí todos somos padres, ¿cierto? Algunos o nuestros hijos no, pero son padres. Imagínese que se muera nuestro hijo. ¿Cómo lo miraría? ¿Cómo lo miraría? ¿Cuál es esa profundidad en el alma y en el corazón que se asume con un dolor tan intenso? Así más o menos el profeta describe, bueno, ya sigue. Así el profeta describe cómo debería sentirse el dolor. ¿Listo? Entonces, este es uno de los aspectos. Ahora miremos la antítesis de este pasaje del profeta Zacarías
en Apocalipsis. Apocalipsis 1:7, un texto muy conocido por nosotros. Entonces tenemos, miremos entonces, primer texto ahora con el segundo texto. Apocalipsis 1:7. ¿Ya lo tiene? 1:7. Todos recordamos que es un texto que habla sobre la venida del Señor. Y dice, ¿no? La voz de tres. 1, 2, 3. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, aquí también hay versículos o palabras parecidas a nuestro texto de Zacarías, y es, y todo ojo le verá, y mirará, ¿cierto? Y también la misma palabra se repite, traspasaron, traspasaron. Y lo otro es, eh, y harán lamentación por él, y aquí, y harán también lamentación. ¿Cierto? Entonces vemos que hay palabras similares allí, pero son dos tipos de mirar diferentes. Entonces, eh, es importante meditar, ¿cierto? Estos dos versículos, el uno sacado del Antiguo Testamento, el cual lo ubicamos antes de Cristo, y el otro del Nuevo Testamento después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo, obviamente, el profeta Zacarías y el evangelista y apóstol Juan. Entonces, las dos, con, las dos textos les han sacado malas interpretaciones por escuelas, ¿cierto? Diciendo que en el de Zacarías, en el texto que leímos de Zacarías, será cumplido cuando Israel reconozca a Cristo en el periodo de los 7 años de la tribulación, y en el de Juan se le ve únicamente y exclusivamente en el evento del rapto, ¿sí? Solamente se les aplica esos dos eventos. Nosotros, por las cosas que dice el Antiguo como el Nuevo Testamento, sabemos que cuando se habla de Israel, se está de alguna manera refiriéndose también a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia. El Israel espiritual. Y es más, el apóstol Pablo en la epístola de los Romanos habla un capítulo al respecto del olivo, ¿cierto? Donde el Señor desgajó unas ramas e introdujo a los gentiles, pero es un solo olivo, ¿cierto? En el texto de Apocalipsis, reconociendo que la iglesia se ha extendido por el mundo gentil, entendemos que habla del retorno de Cristo por segunda vez, tal como lo vieron los discípulos en el monte cuando descendió, o sea, ascendió, perdón, cuando ascendió en una nube. Todos recordamos, ¿no? Hechos capítulo 1 habla de la ascensión del Señor. Y se le pararon varones vestidos de blanco, les dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿qué hacéis mirando arriba? Este mismo Jesús, tal como le han visto subir, asimismo ustedes les verán bajar o retornar. Entonces, si creemos que Cristo ascendió en una nube, pues debemos creer lo que dice que descenderá en una nube de gloria, tal como son las manifestaciones de Dios en las escrituras en las que se conoce como teofanías del Antiguo Testamento, así vendrá. ¿Por qué? Porque lo dice la escritura. Hoy vamos a meditar el mensaje de la cruz en la persona del traspasado que dicen los dos textos, que es la profecía del crucificado. Ahora bien, la teología católica, cuando mira la crucifixión, se enfatiza en los padecimientos. ¿Quién ha visto la pasión de Cristo? Pues todos hemos visto la pasión de Cristo, pero se enfatiza mucho, mucho, mucho en qué? En la forma
del castigo, que tal vez de alguna manera expresa el dolor que puede, que al mostrar esa película da como un impacto a nosotros de tremendo sufrimiento, ¿cierto? Del dolor, ¿cierto? Pero cuando si ustedes miran, no ven tanto la persona de Cristo en su calidad de Dios hombre, ¿cierto? Que muere, porque quien hizo la satisfacción por nuestros pecados y que hizo alcanzar la justificación nuestra, no solamente fue la muerte de un hombre. Juan dice que es el verbo eterno, el verbo encarnado, humanado, ¿cierto? Y creo que ciertamente tiene un grado de importancia dentro de la obra de la cruz, lo relacionado con el dolor y los padecimientos para nosotros. Pero sufrir por sufrir, o sufrir porque Cristo sufrió sin entender el por qué está sufriendo, el por qué está padeciendo, y lo que es admirable, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? La persona que lo hace es no entender el mensaje de la cruz. Es no entender el mensaje de la cruz. La cruz es importante debido a la persona que fue colgada allí. ¿Y a qué se debió el que Él fuese puesto allí? Y de los versículos que estamos meditando, hay correspondencias que vamos a resaltar. Por ejemplo, en el de Zacarías ya subrayamos palabras como mirarán, traspasaron, llorarán y afligiéndose. En el de Apocalipsis, y todo ojo le verá, traspasaron y lamentación. De aquí podemos sacar las divisiones de nuestra meditación. Primero, será verán. Segundo, traspasaron. Y tercero, lamentarse. Y quiero decir que estas tres cosas deberían ser el resultado de encontrarse con Cristo en la cruz. Todo cristiano que se encuentre con Cristo en la cruz cumple lo que la palabra de Dios dice. Mirarán, se aflijarán y harán lamentación profundísima. Vaya, los que celebramos esta Semana Santa, a ver si tenemos estos tres impactos en nuestros corazones. Entonces, vamos a mirar con nuestro primer punto. Verán, en Zacarías dice, mirarán, y en Apocalipsis dice, y todo ojo le verá. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿quiénes le verán y por qué? En Zacarías solo es un pueblo, ¿cierto? Ahí dice. O los que pueden llegar a ser el pueblo de Dios. Para entender la razón del por qué pueden mirar, es por lo que precede, o la acción que precede, que nos lo dice el capítulo 12 de nuestro texto de Zacarías, la primera parte del versículo 10. Dice, los voy a leer. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. Nadie puede mirar la cruz correctamente a menos que Dios haga una operación de gracia por el Espíritu Santo. En primer lugar. Nadie puede mirarlo si en primer lugar no está eso. ¿Qué? Que Dios envíe una obra de gracia a las vidas de las personas. Para mirarlo correctamente a Jesús, tiene que primero, o como para ser pueblo, tiene que haber una obra de gracia. Primero. Todos podemos mirar. El pueblo allí en el monte, el Calvario, unos podían mirarlo con la mirada de los fariseos, del pueblo que horas antes le había dicho, crucifícale, o con la mirada de los discípulos, de su familia. Y, sí, y ambos mirar son diferentes. Entonces, eso entendemos. Ninguna persona puede mirar a Cristo, a la cruz, de la forma correcta, con el corazón, con el alma. Nadie puede considerar la muerte de Cristo de la manera en que Dios la revela, sino únicamente por la gracia del Espíritu Santo. Ninguna persona que está afuera celebrando la Semana Santa, tradicionalmente hablando, puede ver al traspasado de esa forma.
Ninguna película lo puede mostrar, porque dice que es una obra de gracia del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios hace obra para que se abran los ojos de nuestra fe para ver a Cristo de esa forma. Eso es lo que ha hecho con nosotros. Si no conocen eh, un incrédulo que dice tener fervor en la crucifixión de Cristo, podemos decirle que la única manera de verle correctamente con un fervor de Dios es por la obra del mismo Dios, que hace que miremos, hace que veamos al traspasado, la cruz, que vemos sus padecimientos, su muerte de una manera verdadera. Es un ver no por una semana o por un mes, tal vez por un año. Es un ver hasta realmente verlo, hasta que venga. Es decir, desde que le vimos, tal vez en nuestro primer día de la conversión, hasta que Él venga, le vamos a mirar de esa forma. Ya siendo cristianos, debemos rogarle a Dios que no dejemos de ver al traspasado, porque la vida cristiana radica en ver al traspasado y lamentarnos por nuestros pecados, porque somos un pueblo que todavía peca. Y hacer lamentación profunda de nuestros pecados, que veamos a Cristo, que lo veamos bien. Esa es nuestra lucha de los cristianos, que no le dejemos de mirar, porque si nuestra mirada se desvía para otras cosas, de la iglesia, tal vez de la familia, ¿sí? O frutos, pero no de Cristo. Nuestra lucha es que siempre le veamos. Estamos en un mundo y tenemos un corazón dado por debido a nuestra naturaleza a no mirar al traspasado de esa forma. Esa es nuestra lucha. Ahora bien, pasemos al ver del libro Apocalipsis. El ver en Apocalipsis es diferente. Si ustedes se notan, no es obra del Espíritu Santo, sino es porque Él viene. Todo ojo le verá, ¿cierto? Dice él. Y todo ojo es todos los hombres. Como si nos fueran otorgados ojos espirituales para verle. En Apocalipsis, en su venida, allí todo ojo le verá, tanto creyentes como incrédulos, y para los creyentes este mirar es que terminó la expectativa. ¿Sí notan? Terminó la expectativa, viene por su pueblo, viene a hacer justicia, viene a dar el pago, viene a redimir al día de su redención, así ya es consumada. Cuando venga su iglesia entenderá que es ya el día de erguirse, levantar su cabeza, pues es el día de su redención, de su liberación. Eso dice el Señor en el sermón de Mateo capítulo 24. Sin embargo, es un día en que le verán los que dicen celebrarle y recordar al traspasado. Es decir, gente que también está recordando esto, pero no con la mirada y con la obra del Espíritu Santo. Le verán ya no sujeto al madero o traspasado por la lanza y los clavos. Le verán en la gloria o en todo su esplendor. Sabrán que Él es al que le traspasaron. Ellos sabrán que esa persona que viene fue al que traspasaron. Es decir, la iglesia mira al traspasado a diferencia del mundo que mira al que traspasaron. Ellos le mataron, pues todo incrédulo va a ser acusado de la muerte de Cristo. Todo incrédulo. Los creyentes no. Los creyentes, Cristo se da por ellos. Pero todo incrédulo va a ser acusado de la muerte de Cristo. Pues son tinieblas, son oscuridad, y se han comportado con la luz que vino al mundo, como lo describe Juan en el capítulo 3, versículo 19, cuando escribe, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
El mundo verá al rechazado, al que rechazaron, al que hizo de la visión de su muerte la visión de emborracharse, la visión de vacacionar, de mostrar más pecados porque se hacen más pecados en Semana Santa que cualquier otro. Tanto en su nacimiento como en su muerte, el mundo se desborda de pecar más, ¿cierto? ¿Qué cosas no hace el mundo en el recuerdo de su nacimiento? Cuando tratamos ese tema en Navidad, decíamos que el mundo adultera más, es más materialista, se emborracha más, etcétera, etcétera. Igualmente sucede con el recuerdo de su muerte. Lo que hace es manifestar una desobediencia en la vida que reveló Dios en las Escrituras de cómo debe ser su discípulo verdadero. Y aquí todos le veremos en este punto, en Apocalipsis, todo le veremos. Bueno, ¿y qué veremos? Bueno, entonces es hora de hablar del traspasado, que nuestro segundo punto dice, y le traspasaron, dice Zacarías. Y miraron a mí, a quien traspasaron. Y en Apocalipsis dice, y los que le traspasaron. En el texto de Zacarías, cuando está, recordemos que Zacarías está hablando de cómo mira el pueblo de Dios al Señor Jesús, que es un texto que es para la iglesia. Podemos meditar este traspasaron con la persona traspasada y el quien es traspasado también. Podemos decir que el texto de Zacarías habla que el traspasado es Dios. Pues dice Dios, porque quien está hablando en la profecía de Zacarías es Dios. Y es lo interesante. Dice, y mirarán a mí. Y es Dios que están hablando, que ha hablado. Y eso es lo interesante de la doctrina de la deidad de Cristo, que se cumple en Cristo las palabras que Dios habla de sí mismo. Cosa que los testigos de Jehová, aunque nieguen textos de una manera directa, no pueden negar textos de una manera que relaciona, como en el de Zacarías. En el texto de Apocalipsis es Cristo, que es el Dios Hijo, ¿cierto? Esta es la persona, el traspasado. En Zacarías es Dios y en Apocalipsis es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, eh, en Zacarías, Dios les envía el Espíritu para que miren y se den cuenta a quién traspasaron, es decir, a la iglesia. Lo cual Dios dice a mí, a mí. El pueblo debe ver que los pecados de todos ellos, el pueblo, estoy hablando de la iglesia, traspasaron al Dios Hijo, porque ese es el punto de la justificación, ¿cierto? Uno que toma el lugar de otro, uno que fue traspasado en lugar de nosotros o de la iglesia. No es hasta que Dios mismo muestra el traspaso que le hicieron, no se dan cuenta de la terrible condición de sus pecados. Porque no se trata de que alguien muera por mí. Me explico. Hay, hay madres que dan la vida por sus hijos, ¿cierto? Pero a diferencia de uno poner su vida por alguien, aquí se trata de que es el Hijo de Dios el que pone su vida. Es más que una persona, es más. Y por lo tanto, eso entendemos los que miramos a Cristo, que es más que una persona que se entrega por mí. Es el Hijo de Dios, es el Dios eterno, que habla Juan en su capítulo 1 y versículo 1. Entonces se da cuenta que ya que Él tuvo que morir por mí, mis pecados son terribles delante de Él, que solamente Él tenía que hacerlo, porque no había sustituto en la creación, ya sea la suma de todos ellos, que pudiera quitar un solo pecado de mi alma o de la suya. Tenía que ser el Hijo de Dios.
Y eso es lo que se da cuenta que quien pone su lugar es esta persona. Entonces ahí es donde se da cuenta la condición de nuestro pecado. Sin embargo, esta no es una acusación de ser ellos los traspasadores, como les decía, sino al parecer que Dios Hijo se ofreció, y no al parecer es así, se ofreció para ser traspasado por los pecados de su pueblo, ofrenda para ah, propiciación de su pueblo a Dios. No fue al diablo, fue a Dios. Ciertamente los pecados traspasan, pero en Zacarías tal obra de ver que ellos traspasaron a Dios Hijo es una obra para salvar a su pueblo. Y sabemos entonces lo que Dios quiere que cada creyente sepa en torno a su salvación cuando se habla sobre la cruz. En el día de hoy, cuando hablamos de la cruz, no lo hablamos con las connotaciones tan profundas y tan serias como lo que el pecado de cada uno eh, fue, si podríamos compararlo con algo, fue el látigo, la herida, la corona de espinas, la lanza, los clavos, que por el pecado, ¿cierto? Fue para Cristo el motivo de su sufrimiento, de su dolor y de su muerte. Nuestros pecados fueron los que hicieron eso. Cristo tuvo que cargar el abandono de Dios. Y el entender que el pecado de cada uno de nosotros traspasó a Cristo es una obra de Dios, el Espíritu Santo. Él no solamente muere y le debemos morir. Tal vez muchos de los que están mirando la película La Pasión de Cristo están mirando un espectáculo histórico que romanos hacían a, su, a los que querían vilipendiar de la peor manera. Pero ninguno tal vez de los que estaban en las sillas mirándolo dice, fue por mí, fue por mí. Y mis pecados le hicieron eso. Eso lo hicieron mis pecados, los míos. Bien. El entender que el pecado de cada uno de nosotros traspasó a Cristo es una obra del Espíritu. Y noten que Cristo es el Hijo de Dios, es el Señor de señores y Rey de reyes, es el soberano de los reyes de la tierra. Sin embargo, en la cruz, el Hijo es el traspasado. Se presenta como el traspasado por el pecado de la iglesia. Ahora bien, esto es en Zacarías. Ahora vamos con Apocalipsis. La situación es un poco diferente, porque Juan hace referencia de los que le traspasaron. Bueno, ¿y quiénes son? Bueno, en el texto de Apocalipsis son todos aquellos que son parte de la iglesia, todos los hombres impíos, ¿cierto? O sea, que son aparte de la iglesia, todos los hombres. Todos los hombres impíos que estén, ellos son los que le traspasaron, es decir, como les decía, todos los hombres, sin su obra. De alguna forma son el mismo pueblo, o sea, estas personas que podemos verlo en toda la historia, pasada, presente y futura, a este grupo de personas forman también un solo pueblo, como también la iglesia forma un solo pueblo. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿cierto? Siempre ha habido dos pueblos a través de toda la historia. Entonces, a ellos también se les aplica esto. Ellos son los hombres impíos, son los que le traspasaron. Eh, Son un mismo pueblo, la turba que gritó en el tiempo de Pilato, con la turba de hombres impíos del presente. Son exactamente lo mismo. Eso es lo que trata de decir Juan. Ese, los que gritaron que le crucificara son los mismos de hoy en día.
esa turba incitada por los fariseos, ¿sí? Esos son los hombres impíos, son todos los que rechazan el Evangelio de Cristo y la tradición de Semana Santa, o, o el Evangelio de Cristo y el Evangelio y la tradición de la Semana Santa son dos cosas totalmente diferentes. El traspasado que verán, especialmente los impíos, en su venida, es Dios. Vendrá no como el traspasado, aunque sabrán que es Él mismo, ¿cierto? Porque dice, y mirarán al que traspasaron, ¿cierto? Y harán lamentación. Y después dice el libro Apocalipsis, hey, caigan los montes sobre nosotros, no queremos verle, ¿cierto? Ocultarnos del Cordero. Le verán entendiendo que será juez que juzgará conforme a una revelación que ha dejado en su palabra, palabra que no leen, pero que están en sus casas, palabra que no le dan valor, palabra que está por debajo de sus propios pareceres, porque ya la vida de ellos se divide en dos, en lo secular y en lo espiritual. Entonces es lo que yo creo, es mi espiritualidad, ¿no? La vida es una sola para Dios. No hay esa división. Todo es o se le da gloria o no. Punto. Se hace lo que Él dice o no. Se cree en algo con efectos y frutos o no se cree. Los traspasos de esos hombres no son los pecados como si lo son los que habla Zacarías. Estos traspasos, o sea, las heridas, es a raíz de la incredulidad, la ingratitud, la violencia de sus obras al siempre estar quitando todo lo que se relaciona con Dios en la vida de ellos y las instituciones como nuestros gobiernos que quitan a Dios de todo, que Él estableció, cosas que Él estableció, quitan a Dios de la familia, de cómo la define Dios la familia, cómo define Dios el matrimonio, quitan a Dios de cómo Dios define el matrimonio, instalan sus propios pareceres, de lo que significa la igualdad, el amar a los demás, todas esas cosas que quitan revelación de Dios, todas son esas cosas que traspasan a la majestad divina, que vendrá igualmente a vindicar su gloria con estas personas. Bien, pero también tenemos nuestro tercer punto, dice que harán lamentación. En el texto de Zacarías dice, hablando de la iglesia, llorarán y afligiéndose, afligiéndose, afligiéndose. Y en el texto de Apocalipsis dice que estas personas que le verán se van a lamentar. En Zacarías, como veníamos diciendo, Dios les derramó su espíritu para que vieran a que sus pecados traspasaron y que le vieran a Él mismo, a Él como Dios, ¿cierto? Como en este caso es Jesús, el Hijo de Dios. Y con el fin de que lloraran y se afligieran, pero no de cualquier forma, con un dolor más impresionante que en la vida de un mortal, como les decía al inicio, puede experimentar. Un lloro y un afligimiento como si fuera por un hijo propio, un hijo único, un hijo primogénito. ¿Quién de nosotros ha pensado que si es una familia de un hijo, este muera? Nosotros podemos tener varios hijos, pero podamos tener uno solo y que este muera, ¿cierto? No solamente si ya tengamos 12, si se muere un hijo es sumamente doloroso para una madre, para un padre y para una familia. Pero supongamos que para elevarla a la doceava potencia, que esa familia solo tuviera uno y que este se le muriera. Como hijo unigénito, ¿cierto? No siente eh, temor profundo y miedo, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuánto les ha pasado
Este es un dolor real que se debe tener al ver a Cristo traspasado allí en la cruz. Y note muy bien, es como si se muriera el hijo de uno. Todos celebramos la cena, ¿cierto? Pero muchas veces no pensamos en el dolor de verle a Jesús traspasado por nuestros pecados como si se nos quitase nuestro hijo, como si se hubiera muerto. Y que miráramos en el impacto de una comparación similar. La palabra de Dios no pudo describir mejor el sentimiento de todo cristiano verdadero el día que se encontró a Cristo muriendo, siendo traspasado por sus pecados. Es intensísimo, fue intensísimo su dolor. Todos nos acordamos, ¿cierto? Cuando entendimos que, cuando miramos a Cristo muriendo por nuestros pecados, el intenso dolor que sintió nuestro corazón. Tanto, 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 que quisimos hacer muchas cosas por él. Entendimos y como dijo el mismo Señor al respecto de la mujer que le jugó sus pies con sus cabellos, entendió que se le perdonó más y por eso amó más. Y todos recordamos ¿cierto? Lo que comúnmente en nuestra práctica de la vida cristiana llamamos en nuestros inicios nuestro primer amor. Porque sentimos un dolor profundísimo de nuestros pecados. Por Jesús. Es más, la palabra de Dios dice que todo creyente un día tuvo que experimentar un tremendo dolor. Eso es lo que está diciendo. Les pregunto a los que recuerdan la cruz, ¿han sentido ese dolor o qué pasó con ese dolor? Un dolor nacido en ver a Cristo muriendo por sus propios pecados. Y si no han sentido ese dolor, en vano pues se celebra la muerte de Cristo una Semana Santa, como las demás personas lo hacen. El recuerdo de la muerte de Cristo u otra cosa que tenga que ver con un memorial de la cruz debe hacerlo con un sentido profundo de dolor, tal como dice la palabra. Pero la cuestión es más para los creyentes. ¿Qué ha pasado con el dolor tan intenso como o similar de perder un hijo único por Cristo cuando contemplamos o pensamos en su cruz? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con ese sentido? ¿Dónde está el alma abatida que llora al recordar que el pecado le quitó la vida a su hijo? Y de pronto ese es el impacto que nosotros, los creyentes, que ya de una manera tan acostumbrada vemos la cruz y la miramos sin lamentar, ¿cierto? Vamos a hablar de la muerte de Cristo. Uy, no, espera un momentico. Es algo terrible para mí siempre recordar eso. No, ya. Hablamos de sus heridas, de su sangre, de sus azotes. Y bien. Salimos, salimos de la iglesia y luego se nos olvidó precisamente eso. Y de eso se trata. Preguntarle a esta generación, ¿dónde está la lamentación al recordar a Cristo muriendo, entregado, azotado por el pecado que le correspondía a cada uno de nosotros? ¿Dónde está? ¿No nota que el dolor sentido debe ser como si su hijo único muriera por su pecado? ¿Por qué pues seguimos con el pecado? ¿Sí notan? ¿Por qué seguimos de alguna manera lidiando con pecados sin sentir ese dolor tan profundo? Entonces, ¿por qué seguimos con ese pecado? Como amigos íntimos con ese pecado, con el que nos mató ferozmente y depravadamente a nuestro hijo. Y creo que en esto cada creyente debe pedir a Dios que le envíe su espíritu de gracia y de su intercesión, como habla Zacarías al principio. De una manera real y viva, cada vez que consideramos a Cristo muriendo por el pecador, no como cada Semana Santa o Día del Señor,
el que hacemos muchas veces memoria de la muerte de Cristo, sino cada instante, pues tal dolor es la descripción de un dolor constante que le llevamos o que llevamos hasta nuestra tumba. Así debería ser. Yo creo que eso radica la vida cristiana. La vida cristiana radica en tener dolor por sus pecados. Porque sus pecados radica, o el creyente entiende, no es que está ofendiendo a Dios, no, es que hiere a Cristo. Claro, lo ofende, nuestros pecados ofenden, pero hiere a Cristo. Y ese es el profundo dolor. Miren, mis hermanos, vamos a acercar. Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso no es una excusa para que pequemos, sino es un motivo para afligirnos más cuando pecamos. Porque estamos hiriendo a Cristo. Estamos causándole dolor a nuestro Señor. Entonces, de eso radica. Estamos ofendiendo a Dios. Sí, pero Dios nos perdona por Jesucristo, pero es que Cristo está cargando nuestras heridas constantemente, nuestras transgresiones y pecados, y no vamos a sentir nada. Por eso digo que es un dolor constante, porque desde que estemos en este cuerpo, vamos a seguir lastimosamente pecando, pero también lastimosamente eh, mirando y sintiendo el dolor por nuestro pecado. Y digo que hasta gloria a Dios por eso, porque podemos vivir una vida de dolor por nuestros pecados, por eso mismo. Ahora bien, en Apocalipsis, la lamentación que hacen los impíos, los cuales están viendo que llega en poder y gloria en su venida es diferente. Es un lamento no de arrepentimiento, es un lamento de ¡ay! ¿Se acuerdan cuando los ayes de Mateo, que son de juicio? O también en Apocalipsis hay ayes, que son juicios. Cuando tocan las trompetas hay un ay, ¿cierto? Y ahí hay un lamento que no deja de ser profundo y serio, tal vez comparable también por la muerte de un hijo. ¿Y quiénes sentirán semejante lamentación? Dice el texto de Apocalipsis, todas las naciones, incluyendo los judíos, que han rechazado a Cristo, que han menospreciado y desoído el Evangelio. Si el pecador supiera que se lamentará, como nunca antes lo ha hecho, lo hará tal vez por su alma, tal vez al notar su terrible culpa. Porque cuando el Señor venga, vendrá a juzgarnos, salvar. Y cuando sorprenda a los hombres de esa generación, los sorprenderá y sabrán que ya no hay vuelta atrás, que ya no hay evangelio, que ya solo hay juicio. Que el tiempo de gracia pasó, que el Señor tuvo 1000 años de misericordia o 1000 años de paciencia y vendrá un año de juicio, tal como le decían los profetas. Y ese año llegó. Y esa va a ser su lamentación. Según Apocalipsis, la lamentación, ¿cierto? No es por, qué terrible me comporté con el Señor. La lamentación es porque acabaron sus días de pecado. Ay, ya no puedo pecar más. A eso se lamentan. No puedo pecar más. Qué triste. Viene la muerte, no voy a volver a disfrutar de la vida de mis pecados o pecando. Y eso es lo terrible de la humanidad, ¿cierto? El pecador entregaría a muerte a su hijo con tal de seguir pecando, ¿cierto? Si hacemos la antítesis con el texto anterior. Si no le creen, vean cómo entregan a sus hijos a las drogas, sus padres. No les ponen freno, no los cuidan, ¿cierto? Los dejan con sus amigos como los jíbaros del parque. Eso no es entregar a la muerte al hijo. ¿Por qué? Porque en su pecado tienen otras cosas mejor que atender. ¿Y qué cosas va a atender? A la ambición a su dinero. O, no sé, él mismo, ¿cierto? Amor propio.
de, de cosas que hacen generalmente en esta mala sociedad los padres. Entonces los entrega por no puede ser el rol del padre. Vean cómo los matan en el escepticismo, ¿cierto? Mire cómo a los hijos padres matan volviéndolos escépticos, diciendo que las verdades de las escrituras no son verdades, que esos son mitos, que eso lo escribieron los hombres. ¿Cómo los entregan a las escuelas? A ver filosofías humanísticas, donde eliminan todo temor de Dios. Eso no es entregar a los hijos a la muerte, a enseñarlos a ser irreligiosos. Vean cómo entregan sus propios hogares por seguir en el alcohol o matan a sus esposas e hijos por sus amantes. Y lo que dice la Biblia no es exagerado. Ellos se lamentan porque no podrán pecar más, porque se les acabó la vida impía, es tiempo del día del juicio. Esa es la lamentación, una lamentación y dolor, que es lo que se refiere el texto de Apocalipsis, al dolor eterno, profundo, separado de Dios en el infierno. Entonces, tanto creyentes e incrédulos experimentaremos un dolor, una lamentación, un llorar. Por la palabra santa de Dios, creo que nos cuestiona para pedir ayuda a Dios, un Dios que es, es un Dios que sabe que es ver morir a su Hijo unigénito, a un Cristo que fue traspasado, ¿cierto? Porque ese dolor no lo experimentó eh, solo los hombres, lo experimentó Dios, ¿cierto? Dios entregó a su Hijo a morir. ¿Qué sentido dolor? Dios un gran dolor al entregar a su Hijo. Entonces, podemos orarle a ese Dios que nos haga ser más serios en el mensaje del Evangelio, más entendidos en la cruz, pues nos faltan lágrimas para considerar la cruz de Cristo, nos falta lamentarnos más por nuestros propios pecados. Nos falta ver a Cristo, sí, nos falta involucrar el corazón con su iglesia, con su palabra, nos falta la pasión por el Evangelio. Es un pecado no sentir pasión del Evangelio tratándose de Cristo. Y ese es el mensaje de la Semana Santa para nosotros. No es sentarnos y decir un recuerdo más, que Dios nos dé el impacto de verdad del amor de Cristo, como el Hijo de su primogénito, ¿cierto? Y que lo sintamos porque Él lo hizo por nuestros pecados a Cristo allí. Y Él, aunque se entregó por amor y lo hizo por nosotros, ¿cierto? También glorificar a ese Cristo. Y también de un contraste de dolor a un contraste de alegría, ¿cierto? Porque Él obró nuestra salvación. Pero mire el costo para que lo sintamos. Y que el Señor nos ayude, porque el sentir pasión por el Evangelio es por Cristo. Predicamos por Cristo. Que la gente se salve es algo secundario. Es porque amamos a Cristo. Vivimos la vida cristiana no por los beneficios que tenemos, porque sí, ciertamente otorga beneficios en esta vida. No, es porque amamos a Cristo, por lo que hizo y por lo que hace por nosotros. Cuando Cristo es el centro de toda nuestra vida cristiana, nosotros no predicamos, como dice eh, John Piper, nosotros no predicamos o no hacemos misiones por la gente, aunque ellos están involucrados. Nosotros lo hacemos para dar a conocer la gloria de Cristo y que Él sea honrado. Y que nuestra vida y nuestra existencia sea siempre, siempre cristocéntrica. Por amor a Él, por la gloria de Él, por lo que hace, por quien es Él. Y todos nuestros sentidos y nuestros afectos sean por Él. Y ese es el recuerdo también en cada aspecto como esta semana. Bien, mis hermanos, vamos a orar y dar gracias. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos das, Señor. Gracias por tu misericordia.
Oramos, Padre Santo, que tú, Señor, seas bendiciendo, Señor, tu palabra, el conocimiento de tu cruz en este tiempo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque nos despiertas en verdad a considerar la muerte de Cristo. Considera que la miremos desde nuestro corazón y desde nuestra alma, desde nuestro temor, desde nuestro lamento, desde nuestros profundos afectos, Señor. Y que allí sea Cristo puesto, su vida, su obra, Señor. Y oramos, Señor, que podamos mirar al frente, adelante, con una fe renovada, Señor. Con ánimo por Jesucristo, de todo lo bueno que ha sido para con nosotros, por su gloria, por su posición, por quien es Él. Ayúdanos a amarle más, Señor. Ayúdanos a considerarle más. Te lo rogamos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la bendición, Señor, de exaltar a Cristo en nuestras vidas por tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.